Es la tercera vez que el presidente de la Corte Nacional comparece en este espacio. La primera fue cuando era candidato y las otras 3 en ejercicio de su función, contando esta. Lo celebro. Es un enorme contraste con presidentes anteriores y cabezas de organismos tan importantes como el que él dirige, que no comparecen ante ustedes a través mío, porque no es ante mí, para rendirles cuentas de su gestión. El doctor Swing es abogado de los tribunales de la República, doctor en jurisprudencia de la Católica de Quito, especialista en legislación tributaria de la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en economía con mención en descentralización y desarrollo local, Universidad de las Américas, doctor en derecho en la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenido, doctor. Gracias, Carlos. Más allá de lo breve de su concepto inicial, ¿a qué atribuye usted que en medio de estas circunstancias tan adversas se hayan podido dar algunos avances significativos? Y lo más importante, ¿cómo hacemos para que crezcan y se consoliden? Que no sea, decimos en mi tierra, arranque de caballo y parada de burro. Yo creo que son procesos, y son procesos complicados. Nosotros lo hemos vivido, un proceso de transición muy complicado, con falta de jueces titulares, con falta de conjueces. Ha habido la apertura de parte del Consejo en la administración del doctor Román y ahora en la administración del doctor Godoy para designar conjueces que sean suficientes en el número que se necesita para que la Corte. Y entonces, cuando consolidamos un grupo de trabajo y le dejamos lo que tiene que hacer, trabajar, ahí están los resultados. ¿Usted está reclamando continuidad también para ese grupo de trabajo? No necesariamente, no. Esto es, yo lo ratifico, este es un tema coyuntural que ha permitido salvar la situación excepcional que vivimos. Menos mal lo seguimos viviendo en excepcionalidad, por favor, o sea, eso hay que reconocerlo. Yo siempre reclamé, desde cuando asumí la presidencia, siempre reclamé la necesidad de titularizar, la necesidad de contar con jueces titulares en sala y con jueces también titulares. ¿Su periodo concluye en? Mi periodo como juez concluye el 23 de junio del 27. Ya. ¿Y como presidente de la Corte? Estoy encargado por decisión del Pleno, no tiene una fecha de caducidad, es decisión del Pleno. ¿Y el del presidente de la Judicatura? Hasta febrero. Hasta enero, fines de enero, debería haberse iniciado el proceso, ya el Consejo de Participación lo hizo, con una convocatoria inicial a modificar el reglamento para la conformación de veedurías. ¿Qué nos está diciendo? Que esta continuidad, si bien es estable hoy, es muy frágil a futuro. Pongámosle mucha atención a esos temas, porque el presidente del Consejo de la Judicatura es uno de los 3 que él puso en la terna. Así que a futuro es el hombre con mayor responsabilidad tiene, el que mayor responsabilidad tiene en el devenir de la justicia. ¿Ya? No de que mayor poder tiene, no es lo mismo. Ojo con esa cuestión. Después vamos a profundizar allí. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su Manera. Estamos también en Stream TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión. En Manavisión es canal 9, solo para quienes quieran señal abierta. Además, María Clara. Gracias a RTV estamos en todas las cableras. Eso quiere decir que usted nos puede ver a través de DirecTV, canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30 y Cable Unión, canal 9. Y el número aproximado de hogares que se reúnen a esta hora y que nos ven a través de estas cableras es aproximadamente 40.000. Carlos. Súmenle eso, 15.000 de Macrodigital que viene nuevo, van 55.000. 3.000 aproximadamente todas las radios, 58.000. Por eso es que no les extrañe, algunos reclaman, pero tienes muy pocas vistas en YouTube, porque esto es multiplataforma, y recién después crece el seguimiento en YouTube. Radio, 101.3 FM, Radio Centro, en audio, en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, 89.3 FM en Puerto Viejo, La Bonita del centro del país, eso es Riobamba, también 89.3 FM, y desde allí cubre Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. María Clara.
Para retornar al tema que nos reúne esta noche sobre la Corte Nacional, veremos que es otra vez Jacqueline Rodas de Coavisa quien pone claridad en los avances significativos pero insuficientes que se han logrado en la justicia a través de célebres casos perseguidos por la Fiscalía. El nombre de Anabel Torres, una jueza de Santo Domingo, era desconocido en el país hasta que Wilman Terán cayó preso y su gente de confianza empezó a testificar. Al menos 5 ex colaboradores de Terán revelaron la influencia que ella tuvo en el Consejo de la Judicatura durante la presidencia de su jefe. Unos la identificaron como la pareja sentimental de Wilman Terán y otros como la verdadera presidenta del organismo. Tenía los alias Diamante y Agente 1. Fabricio Herrera, ex asesor de Terán, dijo: Anabel Torres hacía seguimientos iguales o superiores a los que realizaba Wilman Terán. Era una persona a la que se le tenía que rendir cuentas sobre la gestión del Consejo de la Judicatura. Tenía acceso directo a la planta central, a tal punto que no necesitaba anuncio. El rato menos pensado te encontrabas con ella dentro del despacho. Sus amenazas de debes morir eran continuas. Infundía mucho miedo. Según Herrera, Anabel Torres también estaba pendiente de la contratación de seguros para la Judicatura y se molestó mucho cuando el proceso fue declarado desierto. Alex Palacios, mano derecha de Terán y ahora sentenciado en el caso Metástasis, contó que su jefe entregó a Anabel Torres una flash memory con el texto de la sentencia para liberar a Jorge Glass. Todos coincidieron en que había la consigna para que Torres gane el concurso de jueces de la Corte Nacional y se convierta en la presidenta. Bueno, ese sujeto de ahí cogió hoy y le lanzó una carpeta así, en el escritorio, al juez Cantos de la Corte Nacional. Seguramente queriendo provocarlo, ¿no? Para que luego diga que el juez ha perdido su imparcialidad y tenga que soportar esa clase de majaderías de ese delincuente. Y ese juez de ahí, hoy también en la audiencia que la estaba siguiendo, reconoció que en el caso Sobornos había actuado conforme a la ley. Desquiciado, peligroso. Pero a lo que voy es, ¿cómo pudieron ustedes? Usted fue compañero de este individuo allí. ¿Cómo pudieron sobrevivir juntos personas tan distintas, tanto tiempo, sin darse cuenta? Mire, los escenarios donde se interactúa con los colegas jueces es en el Pleno de la Corte. Y la verdad, y eso puede revisarse en audios, puede revisarse en los resúmenes de las sesiones, nunca tuvo un comportamiento más allá del normal. Es decir, se abordan unos temas, se pone un pronunciamiento. De hecho, el doctor Terán no tenía la costumbre de intervenir mucho en los plenos, no conocíamos sus formas histriónicas que después vimos en el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo está usted seguro de que no tiene alguien medio parecido ahí en la Corte Nacional? Yo no puedo poner las manos sobre el fuego por ninguna persona excepto por mí. Cada uno tiene su forma muy particular de ser. Yo lo que espero y aspiro que actúen conforme a derecho, que resuelvan apegados al procedimiento y de conformidad con la ley, con unos principios básicos de ética, de honestidad, de transparencia. Y con esa experiencia, doctor, le presento 2 escenarios. ¿Cómo puede en el concurso para jueces, mediante las pruebas de confianza, filtrarse hasta donde sea posible esta clase de sujetos, si se quiere entonces, por lo que usted escribe, con doble personalidad o personalidad oculta? A mí me parece que es un tema de la metodología que tiene que aplicarse en las pruebas de confianza y en la prueba psicológica. El concurso que acaba de ser declarado nulo había pasado la fase de prueba psicológica y había pasado con buenos estándares. Nadie reclamó porque nadie fue excluido de esa prueba psicológica y lo realizó una empresa con el apoyo de la cooperación internacional. En las pruebas de confianza, que es donde hubo el inconveniente, principal problema es que la empresa contratada para hacer esa prueba de confianza había tomado cualquier cosa posiblemente del internet. Y para ser concreto, ¿usted cree que las nuevas pruebas de confianza deben incluir polígrafo? Tiene que trabajarse en una metodología que sea creíble. ¿Algo como lo que se le ocurrió a Solanda Goyes del iris del ojo? No lo sé. Insisto que yo creo que ese es un tema que tiene que analizarse. ¿Qué vamos a valorar y con qué vamos a valorar? ¿Va a hacer alguna recomendación? Si es que el Consejo me lo solicita, tenga la seguridad que sí lo voy a hacer. ¿Está al tanto de la empresa que inicialmente se había seleccionado colombiana? Supe de los detalles de aquello. ¿Y tenía esa experiencia
esa empresa, perdón, experiencia como para ser idónea? Hay que analizar a profundidad cuál es la experiencia que tenga quien va a hacerse cargo de Ahora, aquello. hay algo que sí está en sus manos. Hay 4 jueces que han sido mencionados en el caso Pantalla, que están en la Corte. Caicedo, Hacho, Rojas y Rivera. ¿Usted va a pedir investigaciones adicionales sobre esas menciones de los jueces allí? El doctor Rivera ya no está en la Corte, él fue cesado en funciones porque concluyó su periodo en febrero. Los otros 2 jueces, yo creo que hay que marcar una diferencia. Mercedes Caicedo acaba de emitir una sentencia histórica. Por eso, La de metástasis, por ¿verdad? eso voy precisamente al tema que creo que es importante precisar. A ver, el que sea mencionado una persona no le endilga ningún cargo ni genera ninguna responsabilidad. Correcto, Ese es aludidos, un punto yo por eso importante. dije mencionados. Han sido No dije ni siquiera mencionados, acusados. mencionados. Correcto. Si es que la Fiscalía encuentra méritos para iniciar un proceso, iniciará las investigaciones del caso. Tengo entendido que están abiertas indagatorias. No sé en contra de quiénes en particular, no conozco. Esa es una etapa reservada que le corresponde a la Fiscalía General del Estado. ¿Cree usted importante tener inteligencia? Una especie de asuntos internos en la Corte Nacional, por supuesto no secreta, que indague en la conducta de los jueces. Por ejemplo, mañana juez fulano de tal lo vieron reunido con legisladores menganos de cual en la cafetería X, un acto público. ¿Eso es posible o no? Yo creo que más bien hay otros instrumentos. Por ejemplo, hay un código de ética. Un código de ética que está vigente desde julio de este año, que fue Ese lo expedido por puso el Consejo. usted. Fue consensuado con nosotros y lo puso en vigencia el ¿Y qué Consejo de la novedad Judicatura, tiene? presidido por el doctor Álvaro Román. Ajá. ¿Qué novedad tiene? Recoge todos los principios y condiciones que tiene que reunir un juez en ejercicio de funciones. ejemplo. Que es fruto precisamente del modelo de código de ética Dígame algunos iberoamericano. aspectos. Honestidad, transparencia, rectitud. ¿Y quién verifica eso? ¿Cómo chequean eso? ¿Quién ve el movimiento de las cuentas de los jueces, por ejemplo? Hay que marcar una diferencia. El órgano administrativo es el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura siempre está en posibilidad de abrir una investigación cuando se presenta una denuncia, cuando se presenta una queja en contra del servidor judicial. Y no solo del juez. Yo siempre digo, es decir, miremos al juez porque es el elemento principal dentro de una relación, pero no solo está el juez, también están los funcionarios. ¿Qué debería hacer el Consejo de la Judicatura? Un proceso de evaluación absolutamente de toda la función judicial, de todos quienes integramos la función judicial. Si es que eso es posible, también tiene que unir esfuerzos ¿con quién? Con la Contraloría General del Estado. ¿Cuál es el que analiza las cuentas de los servidores judiciales, de los servidores públicos en general? Es el Contralor General del Estado. Yo creo que es tarea que le corresponde a este organismo iniciar un proceso de esa naturaleza. A eso vamos a entrar, sobre lo de la evaluación que está cercana a usted, aunque no le compete directamente. Sigamos, María Clara. Tenemos ahora la ex fiscal general de la Nación, la doctora Mariana Yepes, que reconoce avances de la justicia, pero advierte muchos temas pendientes. Esto fue un extracto de la entrevista en Ver a su Manera el 6 de diciembre. La fiscal no es un asunto que debe decidir otro organismo. Está en la voluntad de ella. En lo que se refiere al Consejo de la Judicatura, tiene una deuda muy grande con la ciudadanía, cuál es la designación de jueces titulares en la Corte Nacional, y sobre todo en el área penal y en el área civil. Como sabemos, existe corrupción dentro de la Administración de Justicia, y lo que llamó sobremanera la atención es que muchos aspirantes a ser jueces de la Corte Nacional en este proceso que se declaró la nulidad eran jueces que estaban no involucrados en el proceso, pero tenían vínculos con algunas personas que por eso les era criticable su participación. Pero me parece que las personas que están en los mandos medios del Consejo de la Judicatura son personas comprometidas, y ellos mismos aceptaron haber tenido fallas en la calificación de méritos. Por esa razón se declaró la nulidad completa del Consejo de la Judicatura, del concurso para elegir a los jueces de la Corte Nacional. Y vuelvo allí a algo que ya tocamos. No le fue muy bien a usted armando las ternas para el Consejo de la Judicatura. Puso a Landívar, que fue directivo político de ADN y tuvo que retirarse. Puso a Mario Godoy, que terminó siendo elegido y ha sido abogado de narcos, aunque él dice que en el 2010 que aquello ocurrió no estaban esos sujetos las reidentificados como tales. Fue abogado de Ronnie Aliaga. Este señor fue elegido con la votación del correísmo, Verduga y Saltos en el CPCCS. ¿A la tercera va a acertar? Es un escenario delicado. El
el proceso de selección de vocales del Consejo de la Judicatura, si bien se ha iniciado, no tenemos una fecha concreta de inicio cuándo se tiene que remitir las ternas. El Consejo tiene que activar ese proceso, tendrá que señalarnos, entregue las ternas para tal propósito. Si alguien conoce a los jueces, es usted. Si alguien tiene idea, para no llamarle olfato, de sus antecedentes, es usted. Si alguien a través de su carrera judicial de casi 40 años sabe lo que es ser probo y no es usted, ¿cuál es lo delicado ahí? No, yo no digo que, a ver, no quiero desmerecer la trascendencia que tiene tomar una decisión de poner nombres a una terna. Usted dijo es delicado, ¿qué es lo delicado? Lo delicado es acertar con los candidatos. No para usted, peor con la experiencia que tuvo ahí donde pichó a juez 2 veces. Precisamente por ello, yo espero, si es que a mí me corresponde enviar esa terna, no tener una equivocación ¿Qué es eso? y poner Es que los a mí candidatos. me corresponde. ¿Qué me quiere decir? Porque yo estoy encargado de la presidencia. ¿Por qué no va a corresponderle aquí a febrero? Si es que en febrero se da el proceso. Haga cuentas. ¿Hay algo atrás de lo que usted me está diciendo? No, haga cuentas. ¿Usted piensa irse? Haga cuentas claramente de un escenario. El Consejo de Participación dijo que ha iniciado el proceso, sin embargo no tenemos un calendario de actividades a desarrollar dentro de ese proceso de selección de vocales. Ese es un primer tema. Entendí. Entonces, yo tengo un encargo del Pleno de la Corte. Y yo digo, yo estoy encargado sin fecha de caducidad, pero si el Pleno el día de mañana resuelve quitarme el encargo, pues hasta ahí llego. Ese es el tema. Buen entendedor por señas. Y María Clara Treviño, de lo que me contó, por eso no prosigo en esta parte, tiene una pregunta al final sobre esto, respecto a la cual incidiré según lo que corresponda, según lo que responda el doctor Swing. María Clara. En el siguiente bloque, cuando volvamos, tendremos a dos penalistas, Pablo Encalada y Nino Casanelo, que se refieren a los avances detectados en las últimas sentencias de justicia por grandes casos de corrupción. Avances históricos se han dado en algunas sentencias de la justicia. Más que de celebrar, es momento de respaldar esos avances y propiciar cambios para que sea esa la regla y no la excepción. Les decía que el reprise del programa puede ser en Canal 14, Extreme TV Cable, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, OnePlus es el canal que lo emite, solo que al día siguiente y a las 6 de la mañana, un horario más cómodo para quienes consideran que esto es muy tarde. El periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su portal de noticias y página principal apenas termina. Y ya se olvidaron que ahorita iba a recordar lo de la campaña, lo recuerdo en el tercer bloque. Claro, si yo no estoy atrás de todo, se olvidan. Era en el segundo bloque, ¿verdad? ¿O era en el segundo bloque? Pero yo me estoy inventando. ¿Era en el segundo bloque? Sí, gracias. Ok, María Clara. Ahora retornando al tema que nos reúne esta noche sobre la reivindicación de la Corte Nacional, veremos al penalista Pablo Encalada, de los que se declaró contento al nuevo precio, pero no conforme con algunos avances recientes en la administración de la justicia. Tenemos un extracto del día a la noche. Tanto Álvaro Román cuanto Godoy pueden tener razones, muy buenas razones, para declarar las nulidades de los concursos, pero jamás puede ser una justificación que en 2 años no hayan podido hacer el concurso para jueces de Corte Nacional. Este es un fracaso del Consejo de la Judicatura y es un fracaso de sus autoridades. No puede ser que las 2 administraciones posteriores hayan copiado el reglamento de Wilman Terán. Hoy por hoy solo a los judiciales les interesa integrar la Corte Nacional de Justicia. Está muy bien que hagan la carrera judicial. Lo que no puede ser posible es que queden por fuera quienes vienen de la academia y del libre ejercicio profesional. Si no se hace el reglamento para atraer a estos profesionales, no vamos a tener una buena Corte de Justicia. Una buena y una mala aquí. Usted era partidario por la urgencia que tienen en la Corte Nacional de que aún con sus deficiencias el concurso de jueces siga. Pero en cambio, lo malo de eso ha sido que tenía una serie de vicios o manchas que le quitaban legitimidad. Lo positivo es que eso a lo que se refiere el doctor Encalada se puede mejorar. Es decir, el reglamento tiene que ser mucho más acucioso. Y sin embargo, ustedes no están dispuestos a pedir una opinión, a dar una recomendación, a revisarlo, siendo que en función de eso se escogen a sus compañeros. ¿Cómo hacer para que la experiencia de ustedes la aproveche el Consejo de la Judicatura? Una primera reflexión. Yo, en lo personal, soy muy respetuoso de los roles que le corresponde a cada órgano de la función judicial.
La selección de jueces, una responsabilidad del Consejo de la Judicatura, no lo es de la Corte Nacional. Yo le estoy pidiendo los parámetros, no puedo la dar, selección. puedo dar una opinión, puedo dar una recomendación. Lo que decía Pablo Perdón, es... no le he pedido que opine sobre los jueces escogidos o participantes, No, sino sobre los parámetros para de- eso. Por eso mismo, pero es que mire, a ver, hay lecturas y lecturas. Dice que el problema está en el reglamento, que era muy discrecional, que se permitía que los evaluadores iban a poner puntuaciones con ciertos criterios de discrecionalidad. Ahí está el problema detectado. ¿Qué hay que hacer? Hay que poner rigurosidad en esos márgenes que se está señalando donde hay extremada discrecionalidad. Cerrar la norma de manera que ponga A, B o C en cuanto a una calificación determinada. Pero el tema de fondo, yo coincido plenamente en la necesidad de que debemos que diversificar quienes lleguen a la Corte Nacional de Justicia. Las fuentes tienen que ser de la Judicatura, tienen que ser de la Academia, tienen que ser de libre ejercicio. Lo que no está escrito, pero que creo que ha funcionado, no solo en esto, sino en el pasado también, las 3 fuentes de composición de un tribunal de alta jerarquía, como es el de la Corte Nacional, deberían ser esos 3. ¿Y por qué no se entusiasman los de la Academia y los de libre ejercicio? Porque no les interesa, porque los de libre ejercicio prefieren hacer libre ejercicio porque ganan más que lo que es ganar un juez. Y eso me porque lleva a una pregunta con echar usted. la carga de ponerse en la palestra pública, administrar justicia, no es una tarea fácil ¿Por qué también. a usted le interesó? Porque es una vocación, la he sentido así, y yo creo que estaba preparado para responder aquello, y ahí estoy, dando frente a eso. Tiene razón, me consta porque este señor fue compañero mío en una de las 3 veces que entré a la Universidad Católica, el intento por terminar mi carrera. Hacía un año y me iba a 5, hacía otro año y venía a 5. Y desde entonces, él tiene algo que es fundamental en un juez para administrar justicia, como en un sacerdote para interceder con Dios. Vocación. ¿Cómo se filtra eso? Complicado, porque por $6,000, $4,000 mensuales, un profesional de ese calibre que podría ganar 20 o 30 mil promedio, lo piensan. Y otros, en cambio, lo buscan, porque gracias a sus alianzas y resquicios con el narcotráfico, se ponen 2 o 3 millones al año. María Clara. Tranquilidad fue la palabra que usó el penalista Nino Casanelo para describir el ambiente que reinaba a propósito de los avances en los casos como Metástasis, Purga, Pantalla y en estos días Independencia Judicial. En general nos han dado tranquilidad, si se lo puedo decir, a quienes transitamos las cortes, porque de una u otra manera los casos Metástasis, Purga, Pantalla, entre otros, nos han mostrado una variable donde la Administración de Justicia develó estructuras de corrupción. En términos globales, podemos decir que si consideramos de diciembre hasta acá un año, ha sido un año muy interesante en tratar de poner la casa en orden, ¿sí? Incluso con lo accidentados que han sido los procesos para escoger a los nuevos jueces de la Corte Nacional, Carlos, por lo menos vemos que hoy sí se da marcha atrás cuando se detectan irregularidades como incrementos de puntos, aparentes favoritismos. Y aquí le pido en cambio un testimonio interno, en lo que no se ve. ¿Cómo ha hecho usted para brindar eso que describe Nino Casanelo como tranquilidad, que es bastantísimo considerando el ambiente anterior? Dejar trabajar. Es lo que les corresponde a los jueces, administrar justicia. Dejar trabajar. Claro. ¿Qué es eso? Yo no he intervenido en ninguna de las decisiones que toman los tribunales. No tengo por qué intervenir. Yo soy respetuoso precisamente de un margen, la independencia interna de los juzgadores. Ni siquiera, ellos tienen plena libertad. Ni siquiera para informalmente les dice, oye, en no absoluto. es que te quiero influir en ningún sentido, pero En ten absoluto. en cuenta lo que va a repercutir en la imagen de la Corte ese fallo tuyo en cualquier sentido. En absoluto. Ni eso les dice. De lo que me he preocupado fundamentalmente es de que los tribunales que se designan no se caigan, porque pueden caerse por cualquier circunstancia, por excusa, por recusación y por cualquier cosa. Y se ha sostenido. ¿Y ahí cómo está el se ha ejemplo. preocupado de hacer eso? ¿Qué ha hecho usted? Conversar con los jueces señalando la importancia y la trascendencia que significa estar al frente de un tribunal que va a juzgar X o Y caso. Son casos muy complejos, son casos muy emblemáticos. Yo coincido con aquello. Tenemos todavía en curso el caso Metástasis. ¿Ha significado qué? Ha significado una primera decisión
Todavía estamos esperando la decisión por escrito, que yo invito a que se lo lea, porque ahí se reflejará La todo lo que notificación, ha ¿quiere usted pasado. decir? No, la sentencia por escrito. Se notificó, se expidió la sentencia oral. ¿No se Ahora ha hay que notificado usted todavía? Reducirla por escrito. Eso. Una vez reducida por escrito, se conocen las partes y conocerán todos los razonamientos, argumentos y razonamientos que expidan los juzgadores que sustenten su decisión. Si usted ha sido prudente y distante, si cabe ese calificativo. Pero he estado atrás a defender la parte que me corresponde, la parte operativa, la parte de seguridad, la parte logística. No cedo ahí. Ese testimonio quería. Porque a veces lo que no aparece es lo más importante. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, dos juristas que marcan pasos sobre cómo seguir la lucha anticorrupción. Primero, Germán Rodas, de la CNA, de la Comisión Nacional Anticorrupción, y también Francisco Icaza Navas. Avances históricos se han dado en algunas sentencias de la justicia. Más que de celebrar, es momento de respaldar esos avances y priorizar cambios para que sea esa la regla y no la excepción. Cuando me preguntan qué es esta escarapela en mi solapa derecha, les recuerdo que es la campaña Sin Donantes, No hay Trasplantes, la impulsa la cardiocirujana doctora Mónica Gilbert, en el afán de que cada vez haya más personas que donen corazón o que cuando lo han donado han manifestado su voluntad en vida y mueren, sus familiares no impidan que extraigan el órgano. La reacción humana de sensibilidad y sorpresa, porque en algunos casos no saben, es comprensible, pero a la vez está privando a otra persona de seguir viva con el corazón que ya paró, ni siquiera diría que ya murió, y con la persona que trascendió, aunque no falleció. Recuerden siempre que somos de energía, la energía se transforma, no muere, es lo que algunos llaman espíritu. María Clara. En Estados Unidos usted nos puede ver a través de Macro Digital, utilizando las aplicaciones Roku y Pluto TV. Se conectan alrededor de 12 a 15,000 hogares a través de estas plataformas para ver nuestro programa. En España, en cambio, usted nos puede ver a través de Hispasat en Canal 21. Y en Ecuador, Macro Digital está en Cable Familia, en Supercable Macará, en Colorados Visión, en Valle Visión Play, en 11 Play y en CNT Play. Ahora, retomando el tema de la noche acerca de la Corte Nacional de Justicia, veremos al doctor Germán Rodas, uno de los puntales de la Comisión Nacional Anticorrupción, que reconoció avances de la Administración de Justicia en los últimos meses, pero sin por eso hacerse todavía mayores expectativas. Se ha avanzado ciertamente en temas muy importantes, así es, que quedan vacíos, desde luego que sí. La judicatura, por ejemplo, hasta ahora no son capaces de leer, no decimos otra cosa, leer una nota de la Comisión Anticorrupción para que quede en el expediente y todo el mundo se acuerde que Karen Matamoros, a quien nadie la ha sancionado, nos sancionó ella a pedido de Carlos Poli con 1 año de prisión. No son capaces de eso en la judicatura. ¿Esta jueza Karen Matamoros, que los condenó a ustedes de 1 año, sigue en funciones? Sigue en funciones. Por eso decía que como ya pasó el tiempo, no se lo puede sancionar, evidentemente son más de 7 años, pero sigue administrando justicia. Yo creo que la judicatura en el tiempo, así lo ha dicho la Comisión Anticorrupción, deberá dejar de existir. Creo que hay que darle fuerza y vitalidad a una fiscalía y creo que hay que darle fuerza y vitalidad a otros organismos, porque la participación social tampoco está en el Consejo de Participación Ciudadana. Adicionalmente a lo que dice el doctor Germán Rodas, el presidente de la Corte Nacional hizo una declaración en abril 15 que decía: José Swing, presidente de la Corte Nacional, cree que el modelo correísta falló al dar demasiado valor a la judicatura. ¿Sostiene este concepto? Definitivamente. ¿Por? Sí, porque yo creo que el Consejo de la Judicatura olvidó que lo que es en su esencia, en todos los modelos de administración de justicia, es un órgano administrativo. Al haberle agregado órgano de gobierno, desnaturaliza su razón de ser. Y se lo digo en un tema muy aparentemente sin mucho drama. En los temas protocolarios se peleaban antes expresidentes de Corte y de Consejo quién llegaba primero para ser sentado en la silla al lado de. Entonces, eso es una evidencia. ¿Quién es el representante de la función judicial? El presidente de la Corte Nacional de Justicia. El expresidente agregaba
presidente de la Corte y representante de la función judicial. No necesito agregar aquello. El presidente de la Corte es el representante de la función judicial. Hay que entrar a trabajar en eso. Eso es una transformación del sistema de administración de justicia. Ese es un tema que debería tratarse, que debería discutirse políticamente, no yo, tienen que hacerlo quienes tienen la capacidad de decisión en esa línea y ponerlo en la mesa de discusión. Muy ilustrativo el ejemplo. María Clara. Ahora, en otro tema, el doctor Francisco Icaza Navas, jurista, ilustró en días pasados aquí el extremo al que se llega al afectar la diferencia en la administración de justicia. No hay que tener una organización ni 100 empleados para determinar que hay lugares, provincias y cantones donde están sucediendo horrores judiciales. Hay inversionistas extranjeros que se están retirando del país porque les han embargado camaroneras sin estar demandados. ¿Qué más se debe de esperar? A ese extremo. A ese extremo. A ese extremo. No es posible ni aceptable que el Consejo de la Judicatura mantenga en su cargo a personas que tienen llamamiento a juicio por prevaricato. ¿Los mantiene? Los mantiene. ¿Hay jueces? Hay jueces, el juez que estoy citando, hay un juez de Yaguachi. ¿Y otros como ese? Y otros con ese que están con llamamiento a juicio con medidas cautelares. Bien, ahí tienen 2 jueces mencionados en este programa. Mensaje para el Consejo de la Judicatura. En otra declaración más reciente, de diciembre 5 de este año, a primicias, el presidente de la Corte Nacional analizó uno de los aspectos que ya hemos tratado aquí. Para los abogados de prestigio ya no es tan atractivo ser jueces nacionales. Pero hay una declaración de enorme trascendencia que hace en el contexto y desarrollo de esa entrevista que se las recomiendo. Es muy completa y reveladora, la ventaja de la prensa. Dice él que ha habido la entereza suficiente en el tribunal del caso Metástasis para juzgar a un propio compañero, Wilman Terán. Yo creo que es una muestra clara de que la administración de justicia funciona y funciona bien. No solo eso, esta gente trabajó fines de semana, trabajó a veces 12, 16 horas, no permitió recesos inexplicables o maniobras y argucias evidentes. ¿Cómo estar segura de que esta será la característica en el resto de tribunales que manejen este tipo de temas? Usted trae a colación un tema muy importante, tal vez de los más importantes que ha sucedido en la Administración de Justicia a nivel de Corte Nacional, el caso Metástasis. En efecto, el caso Metástasis creo que hay que leerlo a profundidad en su contenido, en su connotación, en las implicancias que tiene, quienes fueron juzgados, el cómo se comportó el tribunal, los tiempos que dedicó a aquello, descontando absolutamente todo. O sea, se convirtieron en lo que tiene que ser un juzgador, un administrador de justicia, poniendo de por medio todos los elementos necesarios para aquello. Mire, en este caso hay 52 personas que fueron investigadas en la fase inicial, 3 personas con dictamen abstentivo, 7 personas con sobreseimiento, 12 personas se acogieron a procedimientos abreviados, es decir, que aceptaron la responsabilidad, 30 personas fueron llamadas a juicio, 8 personas están prófugas con suspensión del juicio. Una persona que participa en la elección fue suspendida también su juzgamiento. 21 personas fueron procesadas en el juicio que hacemos referencia. De esas son 29 días de audiencia, más de 288 horas en ese proceso de enjuiciamiento. 20 personas fueron sentenciadas, declaradas culpables. Una persona fue declarada inocente. En todo ese universo lo que usted mira es precisamente lo que le corresponde al juzgador: sancionar de conformidad con los méritos del proceso, con las pruebas que se han actuado, con los cargos y descargos que dieron las partes, con el tiempo suficiente para que eso razonadamente el tribunal resuelva. Qué importantes esas estadísticas, porque ilustra lo prolijo del trabajo. No es que a todos condenados en paquete, todos absueltos de paquete, o este me cae bien, este me cae mal. Ojalá cuando notifique la sentencia la jueza Mercedes Caicedo acepte venir acá para hablar de este caso, porque es un caso emblemático. Ojalá no sea un caso excepcional. María Clara. En el siguiente bloque, la grave recordación que hace Juan Esteban Guarderas, consejero del CPCCS, respecto a cómo los avances en la administración de la justicia podrían estancarse si tan solo se cambia un miembro en el organismo que él integra, y dice la razón.
Avances históricos se han dado en algunas sentencias de la justicia. Más que de celebrar, es momento de respaldar esos avances y propiciar cambios para que sea esa la regla y no la excepción. Esto concluye con el rito que ha instaurado aquí María Clara Triviño, quien de paso dispuso que ella mañana conduce el programa. Así que no hay problema, me voy a Quito. Ya, dale María Clara. Gracias, Carlos. Por supuesto, las preguntas para nuestro invitado central, el doctor José Swing, presidente de la Corte Nacional de Justicia, recordándole que debe de responder en términos de sí o no. La primera pregunta para usted. Si hasta abril no ha concluido un proceso sólido para elegir un nuevo o nueva fiscal, ¿usted sería de la opinión que la doctora Diana Salazar se prorrogue, sí o no? No. La segunda. Como este Consejo de la Judicatura, que termina en poco más de un mes, uno nuevo debería llevar adelante el concurso de jueces para su corte, es decir, la Corte Nacional, ¿sí o no? Sí. La tercera pregunta. ¿Cree que se puede emular o adaptar en todo caso la severidad con que el doctor Juan Izquierdo lleva el concurso para renovar la Corte Constitucional a otros concursos relacionados con la justicia, sí o no? Sí. La cuarta pregunta. ¿Va a recomendar, permitir o autorizar lo que corresponda a usted que jueces que han emitido sentencias históricas, como por ejemplo la doctora Mercedes Caicedo en el caso Metástasis, puedan explicar y defender sus dictámenes en entrevistas de televisión, sí o no? Sí. La quinta y última. El hecho de que su antecesor en ese cargo, el doctor Iván Saquicela, no tenga ni 1% en las preferencias hasta ahora en su candidatura presidencial, es un mensaje claro de que los jueces no incursionen en la política, ¿sí o no? Sí. Muchas gracias. Carlos. La última fue una pregunta cruel, María Clara. Ya, otros dirían que me hubiera correspondido a mí. Y qué oportuna. Usted me ha dejado sin inquietudes adicionales por el momento. Doctor Swing, cerremos con una reflexión final de su parte. Creo que es importante la recuperación en la credibilidad en la Administración de Justicia. Creo que es importante que se vuelva a creer en la Administración de Justicia. Se han dado pasos en esa línea, pero no nos quedemos ahí. Hay que reinstitucionalizar la Corte y hay que pensar en una transformación de la función judicial. La reinstitucionalización pasa por la designación de jueces titulares. La transformación pasa por un cambio profundo en la estructura institucional. Esto sirve de poco entonces si no se hace lo que el presidente de la Corte Nacional acaba de recordar y si nos quedamos en este mensaje que he reiterado a lo largo del programa. En estimular, en reconocer, en destacar que es obligatorio para quienes tanto insistimos en la degradación de la justicia y reclamamos su depuración, pero no convertir esto en una meta, sino apenas en un hito. No hay nada que celebrar todavía, ¿ya? Hay mucho que agradecer quizá, y entre otras personas a este señor, cuya conducción prudente, moderada, silenciosa, a veces demasiado discreta para mi gusto, pero eficaz para los resultados, es una de las claves, no la única, atrás de los avances que hemos constatado y reconocido sobre todo en la Corte Nacional. Eso significa que, si no su persona, por lo menos su línea debe tener continuidad y que debe ser complementada por lo que ahora se reclama al Consejo de la Judicatura hacer, corrigiendo vicios anteriores en el concurso de jueces, a él inclusive, errores anteriores en dos de los casos que mencioné al conformar la terna para el Consejo de la Judicatura que tendrá que proponer él, pero a todos los otros actores cercanos y lejanos de la sociedad. Esto solo no va muy lejos. Esto solo llega hasta allí. Y esto ha avanzado algo justamente porque ustedes se han involucrado. Síganlo haciendo. Si no, terminamos en lo que tanto queremos que esto no acabe. Debut y despedida. Y este país no se merece una porquería de justicia, sino una Corte Nacional reivindicada como la que estamos empezando a reconocer. María Clara. El día de mañana a las 22 horas estaremos revisando el tema sobre el registro oficial de la ley antipillos. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.